Lo que estás a punto de escuchar estuvo oculto detrás de mentiras oficiales durante años. Un presidente de Estados Unidos mintió bajo juramento, y cuando todo salió a la luz, el país entero se dividió. Esta es la historia de cómo Bill Clinton puso en riesgo la presidencia más poderosa del mundo por no decir la verdad. Era enero de 1998. Bill Clinton llevaba ya 5 años como presidente de Estados Unidos. Parecía un hombre seguro, con el control total de su gobierno. Pero en las oficinas del Departamento de Justicia, un grupo de abogados estaba preparando algo que nadie imaginaba. Tenían pruebas de que el presidente había mentido. Y no solo eso, había mentido cuando estaba bajo juramento, lo que en Estados Unidos es un delito grave llamado perjurio. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder algunos años. Bill Clinton llegó a la Casa Blanca en enero de 1993. Era joven para ser presidente, tenía 46 años. Venía de Arkansas, un estado pequeño en el sur del país. Su esposa, Hillary Clinton, era abogada y tenía su propia carrera política. Parecían la pareja perfecta. Él sonreía en todas las fotos. Ella siempre estaban a su lado. Pero desde el principio hubo rumores. Los rumores decían que Bill Clinton tenía problemas con las mujeres, que no era fiel a su esposa, que había tenido relaciones con otras personas mientras era gobernador de Arkansas. Algunos periodistas investigaron estas historias, pero nunca encontraron pruebas sólidas, y Clinton siempre negaba todo. Decía que eran mentiras de sus enemigos políticos, que solo querían destruirlo. Durante su primer mandato como presidente, Clinton enfrentó varias acusaciones. Una mujer llamada Paula Jones lo demandó. Ella decía que cuando Clinton era gobernador de Arkansas, él la había acosado sexualmente en un hotel. Jones pedía dinero como compensación. El caso fue a los tribunales. Y aquí empieza la parte importante de esta historia. Cuando alguien es demandado en Estados Unidos, los abogados pueden hacer preguntas bajo juramento. Esto se llama deposición. La persona debe decir la verdad, porque si miente, comete un delito. En diciembre de 1997, los abogados de Paula Jones citaron a Bill Clinton para hacerle preguntas. Él tenía que responder bajo juramento. Pero había algo más pasando al mismo tiempo. Algo que nadie del público sabía todavía. Clinton había tenido una relación con una joven pasante de la Casa Blanca. Su nombre era Monica Lewinsky. Ella tenía 22 años cuando empezó a trabajar allí en 1995. Clinton tenía 49 años. Él era el presidente. Ella era una empleada joven que apenas empezaba su vida profesional. La relación entre Clinton y Lewinsky duró aproximadamente 2 años. Se veían en secreto en diferentes lugares de la Casa Blanca. Nadie más debía saberlo. Mónica le contó a una amiga llamada Linda Tripp. Le confió todos los detalles. Le dijo que estaba enamorada del presidente, que pensaba que él dejaría a su esposa. Linda Tripp escuchaba todo, pero estaba haciendo algo que Mónica no sabía. Estaba grabando todas sus conversaciones. Linda Tripp llevó las grabaciones a Kenneth Starr. Starr era un fiscal especial que ya estaba investigando otros asuntos relacionados con Clinton. Había empezado investigando unas inversiones inmobiliarias en Arkansas. Pero ahora tenía en sus manos algo mucho más explosivo. Tenía pruebas de que el presidente había tenido una relación con una empleada joven. Y lo más importante, tenía pruebas de que Clinton probablemente mentiría sobre esto si le preguntaban. Los abogados de Paula Jones sabían de Monica Lewinsky. Alguien les había dado información. Cuando Clinton fue a su deposición en enero de 1998, le preguntaron directamente si había tenido relaciones sexuales con Monica Lewinsky. Clinton negó todo. Dijo que no. Dijo que solo había tenido una relación de trabajo con ella, nada más. Pero estaba mintiendo, y Kenneth Starr lo sabía. Tenía las grabaciones de Linda Tripp, tenía testimonios, tenía evidencia física. Tenía todo lo necesario para probar que el presidente de Estados Unidos había cometido perjurio, que había mentido bajo juramento. Cuando salió la noticia al público, fue como una explosión. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Las televisoras interrumpían su programación normal para dar las últimas noticias. La gente en la calle no podía creer lo que estaba pasando.
El presidente más poderoso del mundo estaba siendo acusado de mentir sobre una aventura amorosa. Hillary Clinton apareció en televisión, defendió a su esposo. Dijo que todo era parte de una conspiración política, que los enemigos de Bill siempre habían intentado destruirlo, que no iba a dejar que lo hicieran. Muchas personas le creyeron. Otras pensaron que estaba ciega, que no quería ver la verdad. Bill Clinton también salió en televisión. Fue en enero de 1998. Miró directamente a la cámara, señaló con el dedo y dijo una frase que todos recordarían para siempre. No tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. Lo dijo con fuerza, con seguridad, como si fuera la verdad absoluta. Pero no era verdad, y mientras Clinton negaba todo, Kenneth Starr seguía investigando. Hablaba con testigos, revisaba documentos, buscaba más pruebas. Mónica Lewinsky había guardado un vestido que usó durante uno de sus encuentros con Clinton. Un vestido azul. En ese vestido había evidencia física que podría probar todo. Los abogados de Starr presionaron a Mónica para que testificara. Ella tenía miedo. Sabía que si decía la verdad, destruiría al presidente, pero también sabía que si mentía, iría a la cárcel. Finalmente aceptó cooperar. Les dio el vestido azul. Las pruebas de ADN confirmaron que Clinton había estado con ella. Ahora Kenneth Starr tenía todo lo que necesitaba. En agosto de 1998, Clinton tuvo que testificar ante un gran jurado. Esta vez, no podía mentir. Las pruebas eran irrefutables. Admitió que había tenido una relación inapropiada con Mónica Lewinsky, pero siguió tratando de minimizar lo que había pasado. Dijo que técnicamente no había mentido en su primera declaración. Empezó a discutir sobre el significado de las palabras, sobre qué contaba como relaciones sexuales y qué no. Esa noche, Clinton tuvo que hablar con el pueblo estadounidense. Se veía cansado, derrotado. Admitió que había tenido una relación inapropiada con Mónica Lewinsky. Pidió disculpas. Dijo que había decepcionado a su familia, que había cometido un error, pero no admitió directamente que había mentido bajo juramento. El país se dividió. Algunos decían que lo que Clinton hacía en su vida privada no importaba, que seguía siendo un buen presidente, que la economía iba bien, que Estados Unidos estaba en paz. Otros decían que un presidente que mentía bajo juramento no podía seguir en el cargo, que la ley era la ley, que nadie estaba por encima de ella, ni siquiera el presidente. Kenneth Starr presentó su informe al Congreso en septiembre de 1998. Era un documento enorme, con todos los detalles de la investigación. Incluía descripciones explícitas de los encuentros entre Clinton y Lewinsky. El Congreso decidió hacer público el informe. Cualquier persona podía leerlo. Muchos pensaron que era demasiado, que eran detalles íntimos que no debían ser públicos. La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, votó para iniciar un proceso de destitución contra Clinton. Es lo que en inglés se llama impeachment. Solo 2 presidentes en la historia de Estados Unidos habían pasado por esto antes. Andrew Johnson en 1868 y ahora Bill Clinton. Los cargos contra Clinton eran perjurio y obstrucción de la justicia. Los republicanos decían que había mentido bajo juramento y que había intentado encubrir la verdad. Los demócratas decían que esto era un ataque político, que los republicanos solo querían sacar a Clinton de la presidencia porque no podían ganarlo en elecciones. El juicio político empezó en el Senado en enero de 1999. Era un momento histórico. Las cámaras de televisión transmitían todo en vivo. Los senadores escuchaban los argumentos de ambos lados. Los abogados de Clinton decían que aunque él hubiera cometido errores personales, no había hecho nada que justificara quitarlo de la presidencia. Los fiscales decían que mentir bajo juramento era suficiente razón para destituirlo. Durante semanas, el país entero estuvo pendiente del juicio. La gente hablaba del tema en el trabajo, en las casas, en los restaurantes. Algunos defendían a Clinton, otros lo atacaban. Las familias se dividían por este tema. Los amigos dejaban de hablarse. Hillary Clinton seguía al lado de su esposo. Aparecía en todos los eventos públicos. Sonreía para las cámaras. Pero nadie sabía qué estaba pasando realmente en su matrimonio. ¿Cómo se sentía ella? Si lo había perdonado, si pensaba dejarlo cuando todo terminara.
Mónica Lewinsky se convirtió en la persona más famosa y odiada del país. Su vida quedó destruida. No podía salir a la calle sin que la gente la reconociera y la insultara. Perdió su trabajo. Su familia sufrió. Ella misma ha dicho años después que pensó en suicidarse durante esos meses. El peso de ser el centro de un escándalo tan grande era demasiado para cualquier persona. Linda Tripp, la amiga que grabó las conversaciones, también fue atacada. Muchos la llamaron traidora. Decían que había destruido la vida de Mónica solo para hacerse famosa. Otros decían que había hecho lo correcto, que había ayudado a descubrir la verdad. En febrero de 1999, el Senado votó. Para destituir a un presidente, se necesitaban 67 votos de los 100 senadores. Clinton no obtuvo ni cerca de esos votos en su contra. Fue absuelto. Se quedaba en la presidencia. Había sobrevivido, pero el daño estaba hecho. Su reputación quedó manchada para siempre. Cuando la gente piensa en Bill Clinton, no piensa solo en sus logros como presidente. Piensa también en Mónica Lewinsky, en las mentiras, en el escándalo. Los últimos 2 años de su presidencia fueron difíciles. Los republicanos en el Congreso no querían trabajar con él. Cada vez que proponía algo, encontraban la forma de bloquearlo. Clinton trató de enfocarse en su trabajo. Viajó a otros países. Intentó resolver conflictos internacionales. Pero la sombra del escándalo siempre estaba ahí. Hillary Clinton decidió no divorciarse. Se quedó con su esposo. Muchos años después, ella misma escribiría sobre ese tiempo. Dijo que fue el periodo más difícil de su vida, que pensó seriamente en terminar el matrimonio, pero decidió darle otra oportunidad. Algunas personas dijeron que se quedó solo por razones políticas, que quería mantener el apellido Clinton fuerte para sus propias ambiciones. Otros dijeron que realmente lo amaba y que lo perdonó. Mónica Lewinsky desapareció de la vida pública por muchos años. Se mudó a Londres, trató de empezar de nuevo, pero era imposible. Su nombre estaba marcado para siempre. Años después, en 2014, escribió un artículo contando su versión de la historia. Dijo que lo que pasó con Clinton fue entre 2 adultos que consintieron, pero también reconoció que había un problema de poder. Él era el presidente. Ella era una pasante joven. No estaban en igualdad de condiciones. Kenneth Starr terminó su trabajo como fiscal especial. Algunos lo llamaron héroe. Otros lo llamaron obsesivo. Dijeron que había gastado millones de dólares del dinero de los contribuyentes para investigar la vida personal del presidente. Starr defendió sus trabajos. Dijo que solo estaba haciendo cumplir la ley, que nadie, ni siquiera el presidente, podía mentir bajo juramento sin consecuencias. Linda Tripp vivió el resto de su vida como una figura controversial. Nunca se arrepintió de lo que hizo. Decía que había actuado correctamente, que si no hubiera grabado las conversaciones, Clinton nunca habría admitido la verdad. Murió en 2020. Hasta el final, algunos la vieron como patriota y otros como traidora. Paula Jones, la mujer cuya demanda inició todo, llegó a un acuerdo con Clinton. Él le pagó $850,000, pero nunca admitió haber hecho nada malo. El dinero era para cerrar el caso, nada más. Bill Clinton terminó su presidencia en enero de 2001. Su sucesor fue George W. Bush. Clinton se fue de la Casa Blanca, pero no de la vida pública. Empezó a dar conferencias por todo el mundo, escribió libros, creó una fundación, ganó millones de dólares. Se convirtió en uno de los expresidentes más activos y ricos de la historia. Con el tiempo, la opinión pública sobre Clinton empezó a cambiar un poco. Algunas personas lo recordaban más por las cosas buenas de su presidencia. La economía había crecido mucho durante sus años en el poder. El desempleo había bajado. El gobierno había tenido superávit, es decir, más dinero entraba del que salía. No había guerras grandes. Para muchos, los años 90 fueron tiempos de prosperidad y paz, pero otros no podían olvidar ni perdonar lo que había hecho. Decían que un presidente debe ser un ejemplo moral para el país, que mentir bajo juramento era imperdonable, que el cargo era más importante que cualquier persona. Años después, cuando surgió el movimiento Me Too, en 2017, el caso de Clinton volvió a las conversaciones. La gente empezó a ver la relación con Mónica Lewinsky de otra manera. Ya no era solo una aventura entre 2 adultos.
Era un hombre de 50 años, el presidente de Estados Unidos, usando su poder con una empleada de 22 años. El desequilibrio de poder era obvio. Mónica Lewinsky se convirtió en una activista contra el acoso en línea. Dio charlas sobre cómo las redes sociales pueden destruir vidas. Contó su propia experiencia como la primera persona en ser humillada masivamente en Internet. Dijo que si el escándalo hubiera pasado 10 años después, con las redes sociales en su apogeo, probablemente no habría sobrevivido. Hillary Clinton siguió con su carrera política. Fue senadora por Nueva York. Después, fue secretaria de Estado con el presidente Barack Obama. Y en 2016 compitió por la presidencia. Estuvo cerca de ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos, pero perdió contra Donald Trump. Durante su campaña, sus oponentes sacaron constantemente el tema del escándalo de su esposo. Usaban a Mónica Lewinsky como arma política contra ella. El escándalo de Clinton cambió la política estadounidense de muchas formas. Mostró que los fiscales podían usar investigaciones criminales para atacar políticamente a un presidente. Mostró que la vida privada de los políticos ya no era privada. Mostró que un presidente podía sobrevivir a un juicio político si el público estaba de su lado. También cambió cómo Estados Unidos ve a sus presidentes. Antes del escándalo de Clinton, había cierto respeto automático por el cargo. Después, la gente entendió que los presidentes son seres humanos con todas sus fallas y debilidades, que pueden mentir, que pueden ser débiles, que el poder no los hace perfectos. El debate sobre qué debió pasar con Clinton nunca terminó realmente. ¿Debió renunciar? ¿Debió ser destituido? ¿O hicieron bien en dejarlo terminar su mandato? Las respuestas dependen de a quién le preguntes, y dependen de qué valores consideres más importantes. Algunos argumentan que Estados Unidos cometió un error al hacer tan público el caso, que los detalles íntimos de la relación entre Clinton y Lewinsky no debían haberse publicado, que eso fue humillante para todos los involucrados y no servía ningún propósito real, que la investigación debió enfocarse solo en la cuestión legal del perjurio, no en los detalles sexuales. Otros argumentan que fue necesario, que el público tenía derecho a saber toda la verdad, que un presidente que miente bajo juramento necesita enfrentar consecuencias claras, que hacer pública toda la información era la única forma de asegurar transparencia. Kenneth Starr enfrentó críticas por cómo manejó la investigación. Algunos expertos legales dijeron que se extralimitó, que había empezado investigando unas inversiones inmobiliarias y terminó investigando la vida sexual del presidente, que eso no era apropiado. Otros dijeron que estaba obligado a seguir las pruebas donde lo llevaran. La pregunta sobre el perjurio también generó mucho debate legal. Clinton argumentó que no había mentido técnicamente porque la definición de relaciones sexuales en la deposición era limitada. Empezó a discutir sobre el significado de palabras específicas. En un momento famoso, incluso discutió sobre qué significa la palabra es. Esta estrategia legal funcionó para evitar cargos criminales, pero destruyó su credibilidad moral. Los abogados de Clinton argumentaron que el perjurio en un caso civil no debía ser causa de destitución. Dijeron que los fundadores de Estados Unidos habían creado el proceso de impeachment para crímenes graves contra la nación, no para mentiras sobre asuntos personales. Los republicanos argumentaron que el perjurio era siempre grave, sin importar el contexto, que la ley debía aplicarse igual para todos. El caso también expuso la división profunda en la política estadounidense. Los demócratas, en su mayoría, defendieron a Clinton. Los republicanos, en su mayoría, lo atacaron. Muy pocas personas en el medio. Esta polarización solo ha crecido con los años. Ahora es casi imposible encontrar temas donde los dos partidos trabajen juntos. Las encuestas de opinión durante el escándalo mostraron algo interesante. A pesar de todo, la aprobación de Clinton como presidente se mantuvo alta. La mayoría de los estadounidenses desaprobaban su conducta personal. Pensaban que había hecho algo malo, pero también pensaban que estaba haciendo bien su trabajo como presidente. Separaban al hombre del cargo. Esta separación entre vida personal y desempeño profesional marcó un cambio en cómo los estadounidenses ven a sus líderes. Antes, se esperaba que los presidentes fueran modelos morales perfectos. Después de Clinton, la gente aceptó más que los líderes
podían tener fallas personales y aún así gobernar efectivamente. El costo del escándalo fue enorme. El gobierno gastó millones en la investigación. Clinton gastó millones en abogados. Su administración perdió meses de tiempo en lidiar con el caso, en vez de gobernar. Las relaciones entre los dos partidos quedaron destruidas por años, pero quizás el costo más grande fue humano. Mónica Lewinsky sufrió humillación pública durante años. Hillary Clinton tuvo que enfrentar la traición de su esposo frente a todo el mundo. Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary, tenía 18 años cuando todo esto pasó. Tuvo que ver a sus padres convertirse en chiste nacional. La familia Clinton nunca habló públicamente de los detalles de cómo superaron esta crisis. Hillary escribió en su libro que la terapia de pareja les ayudó, que Bill tuvo que trabajar duro para recuperar su confianza, que fue un proceso largo y doloroso, pero que al final decidieron que su matrimonio valía la pena salvar. Bill Clinton también escribió sobre el escándalo en su autobiografía. Admitió que cometió un error terrible, que su comportamiento fue inexcusable, que lastimó a las personas que más amaba, pero algunos críticos dijeron que su arrepentimiento no parecía genuino, que solo lamentaba haber sido descubierto, no sus acciones. Con los años, surgieron más historias sobre el comportamiento de Clinton con mujeres. Varias mujeres dijeron que él las había acosado o actuado inapropiadamente con ellas cuando era gobernador o presidente. Clinton negó las acusaciones más serias, pero las historias agregaron más sombras a su legado. El movimiento Me Too cambió cómo mucha gente ve el caso de Lewinsky. Lo que antes algunos veían como una aventura consensual, ahora muchos lo ven como abuso de poder. Un presidente de 50 años no debía estar involucrado con una pasante de 22 años. El desequilibrio de poder hacía imposible que fuera realmente consensual. Mónica Lewinsky misma ha hablado sobre esto. Dice que ella participó voluntariamente, que estaba enamorada de Clinton, pero también reconoce que él, como presidente, tenía la responsabilidad de decir que no, que debió ser él quien pusiera límites, no ella. Este cambio en la percepción pública muestra cómo los valores sociales evolucionan. Lo que era aceptable o al menos tolerable en los años 90 ya no lo es ahora. La conversación sobre consentimiento, poder y acoso se ha profundizado mucho desde entonces. El caso también estableció precedentes legales importantes. Mostró que un presidente puede ser demandado por acciones que hizo antes de ser presidente. Mostró que un presidente puede ser obligado a testificar bajo juramento en casos civiles. Y mostró que un presidente puede enfrentar un proceso de destitución por perjurio, aunque al final no sea removido del cargo. Kenneth Starr se convirtió en una figura controversial. Su reputación sufrió cuando años después fue acusado de encubrir casos de violencia sexual cuando era rector de la Universidad de Baylor. Algunos vieron la ironía de que el hombre que investigó tan agresivamente la conducta sexual de Clinton fuera acusado de no hacer suficiente para proteger a víctimas de violencia sexual. Linda Tripp recibió inmunidad a cambio de su testimonio y las grabaciones. Sin esas grabaciones, Clinton probablemente nunca habría sido confrontado. Probablemente habría seguido negando todo y salido impune. Las grabaciones fueron la evidencia clave que lo obligó a admitir la verdad. Pero las grabaciones también plantearon preguntas éticas. ¿Está bien grabar en secreto las conversaciones de una amiga, aunque sea para exponer una mentira, o eso es traición? Linda Tripp dijo que Mónica había implicado otros nombres, que había mencionado que Clinton le pidió mentir sobre su relación, que eso hacía que grabarla fuera lo correcto. Mónica Lewinsky dijo que se sintió traicionada por Linda, que pensaba que era su amiga, que le había confiado sus secretos más íntimos, y que Linda usó esos secretos para destruirla. La amistad entre ellas nunca se recuperó. El vestido azul se convirtió en la pieza de evidencia más famosa del caso. Mónica lo había guardado sin lavarlo. Las manchas en el vestido fueron analizadas y confirmaron que Clinton había mentido. Sin ese vestido, sin esa evidencia física, el caso habría sido palabra de uno contra palabra del otro, y Clinton probablemente habría ganado. La decisión de Mónica de guardar el vestido sin lavar ha sido analizada mucho. Algunos dicen que inconscientemente ella sabía que algún día necesitaría pruebas. Otros dicen que simplemente no lo lavó porque era caro
y planeaba limpiarlo profesionalmente después. Sea cual sea la razón, ese vestido cambió la historia. El gran jurado que escuchó el testimonio de Clinton vio algo que el público no vio. Vieron al presidente tratando de evitar admitir la verdad. Vieron sus evasivas, sus trucos legales, sus intentos de redefinir palabras comunes. Muchos de los miembros del jurado dijeron después que perdieron el respeto por Clinton al verlo testificar. La grabación en video del testimonio de Clinton ante el gran jurado fue eventualmente publicada. El público pudo ver cómo el presidente se enojaba cuando los fiscales lo presionaban, cómo se ponía a la defensiva, cómo argumentaba sobre tecnicismos. No era la imagen de un hombre diciendo la verdad con humildad, era la imagen de un hombre atrapado tratando de escapar. Los asesores de Clinton le habían dicho que admitiera la verdad desde el principio, que pidiera perdón, que dijera que cometió un error y siguiera adelante. Pero Clinton no los escuchó. Pensó que podía mentir y salirse con la suya. Esa decisión de mentir fue lo que convirtió una aventura en un escándalo constitucional. Si Clinton hubiera admitido la verdad en enero de 1998, probablemente habría sido humillante. Los medios habrían hablado del tema por semanas. Su matrimonio habría sufrido, pero no habría habido cargo de perjurio. No habría habido juicio político. No habría perdido su licencia de abogado. Y su legado no estaría tan manchado. La pérdida de la licencia de abogado fue otro golpe para Clinton. El Colegio de Abogados de Arkansas decidió que mentir bajo juramento era razón suficiente para quitarle su licencia por 5 años. Clinton aceptó la suspensión en vez de pelear el caso. Fue casi un reconocimiento tácito de que había mentido. Durante el juicio político en el Senado, los abogados de Clinton argumentaron que la destitución era un castigo demasiado severo, que era como usar un cañón para matar una mosca, que Clinton había cometido errores, pero que no había traicionado a su país, que no había vendido secretos, que no había iniciado guerras ilegales, que mentir sobre una aventura, aunque estuviera mal, no justificaba removerlo de la presidencia. Los fiscales argumentaron que el perjurio era precisamente el tipo de crimen que justificaba la destitución, que el sistema legal estadounidense se basa en que la gente dice la verdad bajo juramento, que si el presidente podía mentir sin consecuencias, entonces nadie tomaría en serio los juramentos, que eso destruiría el imperio de la ley. Al final, ninguno de los 2 artículos de destitución obtuvo ni siquiera una mayoría simple en el Senado. El primer artículo, sobre perjurio ante el gran jurado, obtuvo 45 votos a favor y 55 en contra. El segundo artículo, sobre obstrucción de la justicia, obtuvo 50 votos a favor y 50 en contra. Se necesitaban 67 votos para destituir al presidente. 10 republicanos votaron en contra de la destitución. Dijeron que aunque Clinton había actuado mal, no justificaba removerlo del cargo. Ningún demócrata votó a favor de la destitución. La votación fue mayormente partidista, lo que reforzó la idea de que el juicio político fue más político que legal. Después de ser absuelto, Clinton dio un discurso breve, pidió perdón nuevamente, dijo que había aprendido la lección, que dedicaría los años restantes de su presidencia a servir al pueblo estadounidense. Algunos lo creyeron, otros pensaron que solo estaba aliviado de haber escapado. La economía estadounidense siguió creciendo durante los últimos 2 años de la presidencia de Clinton. El mercado de valores subió, el desempleo bajó aún más. Para muchos estadounidenses, su vida diaria mejoró durante esos años, y por eso perdonaron o al menos olvidaron el escándalo. Pero en Washington, las heridas no sanaron tan rápido. Los republicanos sentían que Clinton había salido impune de un crimen. Los demócratas sentían que los republicanos habían intentado un golpe político. Esta amargura afectó la política estadounidense por años. Cuando George W. Bush ganó la presidencia en 2000, muchos votantes dijeron que querían restaurar la dignidad a la Casa Blanca. Querían un presidente que no mintiera, que no avergonzara al país. Bush hizo campaña prometiendo ser diferente a Clinton, prometió ser honesto, aunque después Bush enfrentó sus propias controversias sobre la guerra en Irak y otras políticas. Hillary Clinton se benefició políticamente del escándalo de cierta forma. La gente sintió lástima por ella, la vieron como la esposa traicionada que mantuvo su dignidad.
Cuando se postuló para el Senado en 2000, ganó fácilmente. El escándalo, aunque doloroso personalmente, le dio una imagen pública de fuerza y resistencia. Chelsea Clinton, la hija, se mantuvo alejada de los medios durante el escándalo. Sus padres trataron de protegerla lo más posible, pero era imposible esconderla completamente de lo que estaba pasando. Los comediantes hacían chistes sobre su familia todas las noches. Sus compañeros de universidad probablemente hablaban del tema. Ella tuvo que crecer en medio de un circo mediático. Años después, Chelsea se convirtió en una figura pública por derecho propio. Trabajó para la fundación de su familia, se casó y tuvo hijos, pero nunca ha hablado públicamente en detalle sobre cómo vivió el escándalo. Ha mantenido esa parte de su vida privada. Mónica Lewinsky intentó aprovechar su fama de formas que después lamentó. Diseñó carteras, apareció en comerciales, hizo entrevistas pagadas, pero nada de eso funcionó realmente. El público no quería verla como diseñadora o empresaria, solo la veían como la mujer del escándalo. En 2005, Mónica dio una entrevista donde dijo que había sido una persona diferente en 1995, que era inmadura, que no entendía las consecuencias de sus acciones, que si pudiera volver atrás, nunca se habría involucrado con Clinton. Esta admisión de arrepentimiento fue un momento de crecimiento para ella. Linda Tripp también intentó reconstruir su vida después del escándalo, pero siempre fue una figura divisiva. Algunos la veían como una patriota que había expuesto las mentiras del presidente. Otros la veían como una oportunista que destruyó a una amiga por fama. Ella defendió consistentemente sus acciones hasta el día de su muerte. Kenneth Starr continuó su carrera legal y académica. Fue rector de la Universidad de Baylor en Texas, pero tuvo que renunciar en 2016 cuando salió a la luz que la universidad no había manejado bien casos de violencia sexual en el equipo de fútbol americano. Los críticos señalaron la hipocresía de que el hombre que investigó tan agresivamente a Clinton por conducta sexual no había protegido a estudiantes en su propia universidad. El informe Starr, el documento de cientos de páginas con todos los detalles de la investigación, fue uno de los primeros documentos gubernamentales en publicarse completamente en Internet. Millones de personas lo descargaron y leyeron. Fue un momento que mostró cómo Internet estaba cambiando el acceso a la información. Ya no era necesario esperar a que los periódicos publicaran extractos. Cualquiera podía leer el documento completo desde su casa, pero la publicación del informe también generó controversia. Muchos pensaron que los detalles sexuales explícitos no debían haberse hecho públicos, que no servían ningún propósito legal, que solo eran sensacionalistas. El Congreso defendió la decisión diciendo que el público tenía derecho a ver toda la evidencia en la que basaban sus decisiones. Los detalles gráficos del informe fueron especialmente difíciles para las familias involucradas. Chelsea Clinton tenía 18 años cuando el informe se publicó. Cualquiera de sus amigos o compañeros podía leer descripciones detalladas de lo que su padre había hecho. Fue una humillación que ninguna familia debería sufrir públicamente. Mónica Lewinsky ha dicho que la publicación del informe Starr fue uno de los momentos más traumáticos de su vida. Su vida sexual, privada, quedó expuesta para que todo el mundo la juzgara. Recibió amenazas de muerte, fue ridiculizada en programas de televisión, se convirtió en el blanco de incontables chistes crueles. El daño a la reputación de Clinton fue permanente, pero no total. Con los años, mucha gente se enfocó más en sus logros políticos que en sus fallas personales. Cuando dejó la presidencia, su índice de aprobación estaba en el 66%, uno de los más altos para un presidente saliente en la historia moderna. Este alto índice de aprobación, a pesar del escándalo, mostró algo importante sobre el pueblo estadounidense. Mostraba que la gente podía separar lo que pensaba de Clinton como persona de lo que pensaba de él como presidente. Podían desaprobar su conducta moral mientras aprobaban su gestión económica. Pero el escándalo también tuvo efectos duraderos en la cultura política estadounidense. Estableció un precedente de que la vida privada de los políticos estaba completamente abierta al escrutinio público. Ya no había zona privada. Si eras político, especialmente presidente, cada aspecto de tu vida podía ser investigado y expuesto. Este cambio ha tenido consecuencias.
ha hecho más difícil reclutar buenas personas para servir en gobierno. Muchos profesionales talentosos no quieren someter a sus familias al nivel de escrutinio que ahora viene con el servicio público. El costo personal es demasiado alto. También estableció un precedente de usar el proceso de impeachment como arma política. Antes de Clinton, el impeachment era visto como un último recurso para crímenes muy graves. Después de Clinton, se convirtió en una herramienta que un Congreso controlado por el partido opuesto podía usar contra un presidente del otro partido. Este uso del impeachment como arma política se vio nuevamente con Donald Trump, quien enfrentó 2 juicios políticos durante su presidencia. Los republicanos argumentaron que los demócratas solo estaban vengándose por lo que les pasó a Clinton. Los demócratas argumentaron que los casos de Trump eran mucho más serios y merecían impeachment. El legado del caso Clinton-Lewinsky es complejo. Por un lado, expuso las mentiras de un presidente y mostró que nadie está por encima de la ley. Por otro lado, humilló públicamente a personas que no merecían ese nivel de exposición y degradó el proceso político. Para Mónica Lewinsky, el legado es profundamente personal. Ella ha dicho que fue paciente cero del acoso cibernético masivo. Aunque Internet era joven en 1998, ya era suficientemente grande para que millones de personas la atacaran en línea. No tenía forma de defenderse, no tenía forma de escapar. Su caso llevó a conversaciones importantes sobre el acoso, en línea años después. Cuando habla ahora sobre su experiencia, muchas otras víctimas de acoso cibernético se identifican con ella. Ella usa su plataforma para abogar por un Internet más amable y por leyes contra el acoso en línea. Para Bill Clinton, el legado es una mancha permanente en su récord. No importa cuántos libros escriba, cuántas causas caritativas apoye, cuántos discursos dé, la primera línea de su obituario mencionará el escándalo. Es inevitable. Definió su presidencia de una forma que ninguno de sus logros pudo superar. Para Hillary Clinton, el escándalo fue una prueba de fuego que sobrevivió, pero que probablemente afectó su propia campaña presidencial en 2016. Sus oponentes usaron la conducta de su esposo para atacarla. Argumentaron que si no pudo mantener a su esposo bajo control, ¿cómo iba a dirigir el país? Era un argumento injusto, pero efectivo con algunos votantes. El caso también cambió cómo los medios cubren a los presidentes. Antes del escándalo, había cierta deferencia hacia el cargo. Después, esa deferencia desapareció. Los reporteros se volvieron más agresivos, más dispuestos a investigar todo, más dispuestos a publicar detalles íntimos. Esta era de mayor escrutinio ha traído más transparencia, pero también más invasión de privacidad. Los comediantes tuvieron material para años. Jay Leno, David Letterman, todos los programas nocturnos hacían chistes sobre Clinton y Lewinsky todas las noches. Algunos chistes eran inteligentes, muchos eran crueles. Mónica Lewinsky era el blanco constante. A diferencia de Clinton, quien tenía poder y recursos para defenderse, ella era una persona común convertida en el chiste nacional. Saturday Night Live hizo innumerables sketches sobre el escándalo. La imitación de Clinton por Will Ferrell se hizo icónica, pero detrás de las risas había gente real sufriendo. Chelsea Clinton tuvo que ver a sus padres siendo ridiculizados. Mónica Lewinsky tuvo que ver su vida convertida en entretenimiento. Hillary Clinton tuvo que mantener la compostura, mientras el país se burlaba de su matrimonio. El escándalo también expuso la naturaleza despiadada de la política de Washington. Los estrategas políticos de ambos lados usaron el caso para su ventaja. Los demócratas trataron de presentarlo como una conspiración de derecha. Los republicanos trataron de presentarlo como evidencia de corrupción moral. Pocos en el medio trataron de ser justos o balanceados. La prensa jugó un papel complicado. Por un lado, tenían el deber de reportar la verdad sobre lo que había hecho el presidente. Por otro lado, muchos sintieron que fueron demasiado lejos con los detalles salaces, que sacrificaron la dignidad por las ventas, que convirtieron un asunto serio en un circo. Drudge Report, un sitio web conservador, fue el primero en publicar rumores sobre el escándalo en enero de 1998. Esto marcó el comienzo de una nueva era en periodismo, donde los medios en línea podían romper historias sin los filtros de los periódicos tradicionales.
No todos vieron esto como algo bueno. La velocidad con la que la historia se desarrolló en Internet fue sin precedentes. En días, todo el mundo sabía del escándalo. Los medios tradicionales tuvieron que apresurarse para mantener el ritmo. Algunos publicaron información sin verificarla completamente. La presión por ser primero superó a veces la responsabilidad de ser preciso. El caso Clinton-Lewinsky marcó realmente el comienzo de la era moderna del ciclo de noticias de 24 horas. CNN, Fox News, MSNBC, todos cubrían cada desarrollo en tiempo real. Los expertos analizaban cada palabra, los abogados discutían cada aspecto legal. Era consumo constante de noticias, algo que ahora es normal, pero que entonces era nuevo. Esta cobertura constante fue agotadora para todos. El público estaba saturado de información sobre el escándalo, pero los medios no podían parar. Cada rating mostraba que la gente seguía viendo. El escándalo vendía, y en el negocio de las noticias, lo que vende es lo que se produce. Algunos periodistas después expresaron arrepentimiento sobre cómo cubrieron el caso. Admitieron que fueron demasiado lejos, que publicaron detalles que no eran necesarios, que contribuyeron a la humillación de Mónica Lewinsky. Pero en el momento, pocos cuestionaron sus acciones. La competencia entre medios era feroz y nadie quería quedarse atrás. El rol de Matt Drudge, quien publicó la primera historia, ha sido debatido por años. ¿Era un periodista legítimo o solo un chismoso? ¿Estaba sirviendo al interés público o solo buscando atención? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio, pero su impacto fue innegable. Cambió cómo se distribuyen las noticias. Linda Tripp contactó a Drudge antes de ir a los fiscales. Quería asegurarse de que la historia saliera a la luz. Sabía que si solo iba a las autoridades, podría ser silenciada. Pero si la historia se hacía pública, no había vuelta atrás. Esta estrategia de usar los medios para presionar una investigación se ha repetido muchas veces desde entonces. La relación entre los medios y las fuentes, en el caso, fue compleja. Los fiscales filtraban información a reporteros favorables. Los abogados de Clinton hacían lo mismo. Todos trataban de controlar la narrativa. El resultado fue un río constante de historias, algunas precisas, otras no, todas contribuyendo al caos general. Mónica Lewinsky no tenía la misma capacidad de influir en los medios, no tenía un equipo de relaciones públicas, no tenía experiencia manejando crisis mediáticas. Era una persona de 24 años arrojada al ojo del huracán más grande de la política estadounidense. Estaba completamente desprevenida para lo que le pasó. Sus abogados trataron de protegerla, pero era difícil. Cada vez que salía de su apartamento, había cámaras esperando, fotógrafos la seguían a todos lados, reporteros tocaban su puerta a todas horas. Vivió como prisionera en su propia casa durante meses. El acuerdo de inmunidad que firmó con los fiscales fue su salvación legal. A cambio de testificar honestamente, no sería procesada por perjurio u obstrucción de la justicia. Sin ese acuerdo, podría haber ido a la cárcel. Los fiscales la presionaron duramente para que aceptara. Le mostraron las consecuencias de no cooperar. La madre de Mónica, Marcia Lewis, también fue coarrastrada al escándalo. Tuvo que testificar ante el gran jurado sobre conversaciones con su hija. Imagina tener que revelar secretos íntimos de tu propia hija bajo juramento, sabiendo que será público. Fue una posición terrible para cualquier madre. La familia Lewinsky sufrió enormemente. El padre de Mónica, un oncólogo en California, vio cómo el escándalo afectaba su práctica médica. La gente lo miraba diferente. Algunos pacientes dejaron de ir a su consultorio. El escándalo no solo destruyó la vida de Mónica, sino que impactó a toda su familia. Algo similar pasó con la familia Clinton, aunque ellos tenían más recursos para manejar la situación. Los padres de Hillary, los hermanos de Bill, todos fueron afectados. Las vacaciones familiares debieron ser tensas. Las reuniones familiares llenas de conversaciones incómodas sobre el tema que no podían evitar. El costo financiero del escándalo también fue significativo. Clinton gastó millones en honorarios legales. Tuvo que establecer un fondo legal para aceptar donaciones y pagar a sus abogados. Muchos demócratas adinerados contribuyeron, pero el hecho de que necesitara un fondo así mostró la carga financiera que enfrentaba. Mónica Lewinsky
también enfrentó gastos legales enormes. Su familia tuvo que ayudarla a pagar a sus abogados. No era rica. No podía simplemente absorber esos costos. Las facturas legales la persiguieron por años después de que terminó el caso. El gobierno federal gastó más de $70 millones en la investigación de Kenneth Starr durante los 4 años que duró. Inicialmente había empezado investigando el caso Whitewater, unas inversiones inmobiliarias de los Clinton en Arkansas, pero terminó gastando la mayor parte del dinero y tiempo en el escándalo con Lewinsky. Los críticos argumentaron que esto fue un desperdicio masivo de dinero de los contribuyentes, que $70 millones para investigar una aventura era ridículo. Los defensores argumentaron que el dinero se justificaba porque expuso que el presidente había mentido bajo juramento, que ese era un crimen que valía la pena investigar sin importar el costo. El Congreso también gastó millones en el proceso de impeachment. Personal adicional fue contratado, expertos legales fueron consultados, el proceso legislativo normal fue interrumpido por meses, mientras el Senado se enfocaba en el juicio. Ese tiempo y dinero podría haberse usado en aprobar leyes o resolver problemas del país. Pero el costo más grande no fue medible en dólares, fue el costo en la confianza pública. Después del escándalo, las encuestas mostraron que más estadounidenses desconfiaban de los políticos. Más gente pensaba que todos los políticos mentían. Más gente se sintió desilusionada con el sistema político en general. Esta pérdida de confianza ha tenido efectos duraderos. La participación electoral disminuyó en los años siguientes. Más personas se volvieron cínicas sobre la política. Más personas sintieron que su voto no importaba porque todos los políticos eran corruptos de alguna forma. Este cinismo ha alimentado la polarización política que vemos hoy. El caso también expuso las diferencias generacionales en cómo se ve la conducta sexual. Las personas mayores tendían a ser más críticas de Clinton. Veían su conducta como inmoral e imperdonable. Las personas más jóvenes tendían a ser más permisivas. Veían la aventura como un asunto privado que no afectaba su capacidad de gobernar. Esta división generacional reflejaba cambios más amplios en la sociedad sobre sexualidad y privacidad. Los baby boomers habían crecido con ciertos estándares de conducta para figuras públicas. La generación X tenía estándares diferentes. Eran más tolerantes de las fallas personales, más escépticos de la moralidad pública. Pero casi todos, sin importar edad, estaban de acuerdo en que Clinton no debió haber mentido. El perjurio era el problema real, no la aventura en sí. Si hubiera sido honesto desde el principio, incluso sus críticos habrían tenido que respetar eso. La mentira fue lo que cruzó la línea. La pregunta de por qué Clinton mintió ha sido analizada extensamente. Algunos dicen que fue pánico, que cuando lo confrontaron en la deposición entró en modo de sobrevivencia y mintió instintivamente. Otros dicen que fue arrogancia, que pensó que era tan inteligente que podía mentir y nadie lo descubriría. Otros dicen que fue falta de carácter, que simplemente no tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Probablemente fue una combinación de las tres cosas: pánico al ser confrontado, arrogancia al pensar que podía salirse con la suya, y falta de carácter al no admitir la verdad cuando tuvo la oportunidad. Sea cual sea la razón, esa decisión de mentir definió su presidencia y su legado de formas que probablemente nunca imaginó. Si pudiera volver atrás, probablemente haría las cosas diferente. Probablemente admitiría la verdad, pediría perdón y seguiría adelante. El dolor habría sido intenso por un tiempo, pero habría pasado. En vez de eso, la mentira prolongó el dolor por años y creó un escándalo constitucional. La ironía es que probablemente habría sobrevivido políticamente incluso si hubiera admitido la aventura. La economía era fuerte. El país estaba en paz. Su índice de aprobación era alto. La mayoría de los estadounidenses probablemente habrían seguido apoyándolo como presidente incluso si desaprobaban su conducta personal. Pero nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la mentira hizo todo peor. Convirtió lo que podrían haber sido un escándalo breve en una crisis que duró más de un año, que resultó en un juicio político, que manchó su legado para siempre. Mónica Lewinsky también probablemente haría las cosas diferentes si pudiera.
Ha dicho que nunca debió haberse involucrado con Clinton, que era joven y que ingenua, que no entendía las implicaciones de lo que estaba haciendo, que pagó un precio demasiado alto por un error de juventud. Su vida pudo haber sido completamente diferente. Podría haber tenido una carrera normal, podría haberse casado y tenido hijos sin el escrutinio público, podría haber vivido en el anonimato como la mayoría de la gente. En vez de eso, su nombre quedó marcado para siempre con el escándalo. Linda Tripp probablemente no haría nada diferente. Hasta el final, defendió sus acciones. Dijo que hizo lo correcto, que exponer la verdad era más importante que proteger a una amiga, que Clinton necesitaba ser responsabilizado por sus mentiras. Su convicción en esto nunca vaciló. Kenneth Starr probablemente tampoco cambiaría mucho. Creía que había hecho su trabajo, que como fiscal tenía la responsabilidad de seguir las pruebas donde lo llevaran, que si eso significaba investigar la vida personal del presidente, entonces así tenía que ser. Su reputación sufrió, pero él mantuvo que había actuado correctamente. Hillary Clinton probablemente no habría defendido a su esposo tan públicamente al principio si supiera toda la verdad. Cuando salió en televisión en enero de 1998 diciendo que había una conspiración de derecha contra su esposo, no sabía que él realmente había mentido. Cuando descubrió la verdad, debe haberse sentido traicionada y avergonzada por haberlo defendido, pero decidió quedarse con él de todas formas. Esa decisión ha sido analizada y criticada interminablemente. Algunos la respetan por perdonar y tratar de salvar su matrimonio. Otros piensan que solo se quedó por razones políticas. Solo ella sabe la verdad de por qué se quedó. Lo que está claro es que el escándalo cambió su relación. No pudieron simplemente seguir como si nada hubiera pasado. Tuvieron que reconstruir la confianza. Eso requiere trabajo, tiempo y compromiso de ambas partes. Por fuera, eventualmente parecieron recuperarse, pero nadie sabe realmente cómo está su matrimonio en privado. El escándalo también afectó cómo Hillary fue percibida cuando se postuló para presidente. Algunos votantes, especialmente mujeres jóvenes, no entendían por qué se había quedado con Bill. La veían como débil o calculadora. Esto probablemente le costó votos, aunque es imposible saber cuántos. En retrospectiva, el escándalo de Clinton parece casi quaint, comparado con escándalos políticos más recientes. Donald Trump enfrentó múltiples acusaciones de mala conducta sexual. Fue grabado diciendo cosas extremadamente vulgares sobre mujeres, y aún así, fue elegido presidente. Esto muestra cómo los estándares han cambiado, o tal vez, cómo la polarización política ha hecho que los votantes ignoren cosas que antes habrían sido descalificantes. Pero en su momento, el escándalo de Clinton fue sísmico. Dominó las noticias por más de un año, paralizó al gobierno, dividió al país y dejó cicatrices que nunca sanaron completamente. La pregunta que permanece, más de 2 décadas después, es ¿qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que los presidentes deben ser completamente honestos, incluso sobre sus fallas personales, o aprendimos que los presidentes deben ser más cuidadosos en ocultar sus secretos. Aprendimos que el carácter importa, o aprendimos que lo único que importa es el desempeño. Las respuestas probablemente dependen de a quién le preguntes, y eso, en sí mismo, dice mucho sobre dónde estamos como país. No podemos ponernos de acuerdo sobre las lecciones básicas de uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia política reciente. Lo que no se puede negar es que el caso cambió cómo vemos a nuestros líderes. Antes de Clinton, había cierta inocencia. Queríamos creer que nuestros presidentes eran mejores que nosotros, más nobles, más honestos, más fuertes moralmente. Después de Clinton, esa inocencia se perdió. Ahora sabemos que los presidentes son humanos con todas las fallas humanas. Pueden mentir, pueden engañar, pueden ser débiles, pueden poner sus intereses personales por encima del país. Esta pérdida de inocencia fue dolorosa, pero tal vez necesaria. Tal vez es mejor saber la verdad sobre nuestros líderes que vivir en ilusiones. El escándalo también nos enseñó sobre el poder de la tecnología. Las grabaciones de Linda Tripp, el vestido azul con evidencia de ADN, el informe Starr publicado en Internet. Todo esto mostró cómo la tecnología puede exponer secretos que antes
habrían permanecido ocultos. Vivimos en una era donde es cada vez más difícil mantener secretos. Para los políticos modernos, el caso Clinton es una advertencia. Nada permanece secreto para siempre. Los enemigos guardarán evidencia. Los amigos pueden traicionarte. La tecnología puede preservar pruebas que pensabas destruidas. La única forma segura de evitar un escándalo es no hacer cosas escandalosas. Pero los humanos somos imperfectos. Los políticos son humanos. Por lo tanto, los escándalos seguirán pasando. La pregunta es cómo reaccionamos a ellos. ¿Con juicio político cada vez que un presidente hace algo malo? ¿O reservamos el impeachment solo para los crímenes más graves? El caso Clinton no resolvió esta pregunta. De hecho, la hizo más complicada. Los republicanos usaron el impeachment de forma que muchos vieron como política. Los demócratas después hicieron lo mismo con Trump. El proceso se ha politizado de formas que los fundadores probablemente nunca imaginaron. Quizás la lección más importante es sobre el poder de la verdad. Clinton podría haber evitado todo el escándalo con la verdad. Una admisión honesta al principio habría sido dolorosa, pero manejable. La mentira convirtió un problema personal en una crisis constitucional. En eso hay una lección para todos, no solo para presidentes. Mentir usualmente empeora las cosas. La verdad puede doler a corto plazo, pero las mentiras hacen más daño a largo plazo. Esta es una lección simple que Clinton aprendió de la forma más difícil posible. Mónica Lewinsky ha dicho que su mayor lección fue sobre el poder y el consentimiento, que incluso si ella participó voluntariamente, la diferencia de poder entre ella y Clinton era demasiado grande, que él debió ser quien pusiera límites apropiados. Esta es una lección que la sociedad en general está apenas empezando a aprender completamente. El movimiento Me Too ha traído estas conversaciones al frente. Ahora hablamos más abiertamente sobre dinámicas de poder en relaciones, sobre cómo el consentimiento puede ser complicado cuando hay diferencias grandes de poder, sobre cómo las personas en posiciones de autoridad tienen responsabilidades especiales. Si el escándalo de Clinton hubiera pasado en la era de Me Too, probablemente habría sido juzgado más duramente. La conversación se habría enfocado más en el abuso de poder y menos en el perjurio. Mónica Lewinsky habría sido vista más como víctima y menos como coconspiradora. Pero no podemos reescribir la historia. Lo que pasó, pasó, y tenemos que vivir con las consecuencias. Bill Clinton vive con su legado manchado. Mónica Lewinsky vive con un nombre que nunca podrá escapar. Hillary Clinton vive con las cicatrices de una traición pública. Todos pagan de diferentes formas por lo que pasó en los años 90. El escándalo finalmente terminó, pero sus efectos continúan. Cada vez que hay un escándalo político, se compara con Clinton. Cada vez que un presidente es acusado de mentir, se menciona el perjurio de Clinton. Cada vez que se habla de impeachment, el caso de Clinton es parte de la conversación. Es un recordatorio permanente de un momento oscuro en la política estadounidense. Un momento cuando un presidente puso su gratificación personal por encima de su deber. Cuando mentir pareció más fácil que enfrentar la verdad. Cuando el poder más grande del mundo estuvo en manos de alguien que mostró debilidad profunda. Y mientras recordamos este episodio, debemos preguntarnos, ¿hemos aprendido realmente o estamos destinados a repetir los mismos errores? La respuesta aún está por verse. Pero la historia del presidente Clinton y Mónica Lewinsky permanecerá como una advertencia para las generaciones futuras sobre el peligro de las mentiras y el costo del engaño.